El cielo sobre Granada aquella fría mañana del 2 de enero de 1492 reflejaba un cambio irrevocable en la historia. Desde las almenas de la Alhambra, el joven sultán Muhammad XII, conocido como Boabdil, miraba por última vez la vasta llanura que se extendía bajo sus pies. Aquel bastión, que durante siglos había sido el orgullo de Al-Ándalus, estaba ahora a punto de cambiar de manos. Con un gesto solemne entregó las llaves del reino a los emisarios de los reyes católicos. La reconquista había alcanzado su clímax. Al-Ándalus, la joya islámica de la península ibérica, había llegado a su fin. La noticia de la rendición de Granada resonaba más allá de las murallas de la ciudad. Los tambores de Castilla y Aragón, tocando en señal de victoria, parecían retumbar hasta los rincones más lejanos de Europa. Este momento no solo marcaba el fin de un largo conflicto, era también el preludio de una nueva era, una en la que los reyes católicos planeaban extender su influencia más allá de los mares conocidos. Pero ¿cómo se había llegado hasta aquí? ¿Qué hilos de política, religión y ambición habían tejido este desenlace? La respuesta estaba oculta en siglos de historia, de intrigas palaciegas, de batallas feroces y alianzas improbables. En los años finales del siglo XV, el reino de Granada se alzaba como el último reducto musulmán en una península dominada por reinos cristianos en constante expansión. Sus ciudades brillaban como joyas, engastadas en un paisaje montañoso que parecía desafiar el tiempo. Desde la fundación del reino nazarí en 1238, Granada había sido un refugio para aquellos que huían de las pérdidas sufridas en el norte. Pero esa supervivencia no era fortuita. Los nazaríes habían aprendido a vivir entre sombras, maniobrando entre la diplomacia y la guerra. Muhammad I, el fundador del reino, había pactado su seguridad convirtiéndose en vasallo del poderoso reino de Castilla. Aunque esta alianza fue una solución temporal, marcó el tono de las relaciones entre Granada y sus vecinos cristianos, una mezcla de treguas inestables, tributos costosos y ocasionales enfrentamientos. A lo largo de los siglos Granada prosperó, convirtiéndose en un centro cultural y arquitectónico. Sus calles resonaban con el bullicio de comerciantes, poetas y eruditos, pero esa riqueza y esplendor ocultaban las tensiones internas. Familias poderosas competían por el control del trono nazarí, mientras las ambiciones de Castilla y Aragón se cernían sobre el reino como un águila sobre su presa. Lejos de Granada, en las cortes de Castilla y Aragón, una unión inesperada estaba cambiando el destino de la península ibérica. Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, dos monarcas cuya astucia rivalizaba con su ambición, no solo habían sellado un matrimonio político, sino que habían forjado una alianza que prometía transformar España en una potencia imparable. Desde jóvenes, Isabel y Fernando demostraron una capacidad inusual para leer los movimientos del tablero político. Isabel, la reina de voluntad férrea, había asegurado su trono tras una guerra civil en Castilla, enfrentándose a su propio hermano y a potencias extranjeras. Fernando, por su parte, era el estratega nato, el comandante que llevaba el peso militar de Aragón. Juntos combinaron su visión para centralizar el poder y expandir su influencia. Pero su unión no era solo una alianza de tronos. Isabel y Fernando compartían un objetivo más profundo: la unificación territorial y religiosa de la península ibérica bajo el cristianismo. Para ellos, la existencia del reino de Granada era un obstáculo que debía ser eliminado, no solo por razones políticas, sino también como un símbolo del triunfo de su fe. En 1482, los tambores de guerra comenzaron a resonar. Un conflicto interno en Granada, causado por disputas dinásticas entre Boabdil y su propio padre, Muley Hacén, ofreció a los reyes católicos la excusa perfecta para intervenir. Aprovechando esta división, Isabel y Fernando lanzaron una campaña militar meticulosa, diseñada para desgastar al reino nazarí a través de una serie de asedios y maniobras diplomáticas. El ejército cristiano, fortalecido por recursos de todas las regiones unidas bajo la corona, incluía soldados veteranos, mercenarios europeos y un arma secreta: artillería moderna. Los cañones, pesados y difíciles de maniobrar, se convirtieron en una fuerza decisiva en los asedios, derrumbando las murallas que antes parecían inexpugnables. Granada, por su parte, resistió con una valentía que rozaba la desesperación. Las montañas que rodeaban la ciudad se llenaron de campamentos cristianos, mientras los habitantes de la ciudad luchaban por proteger su hogar. Pero el reino estaba aislado. Sin aliados externos ni recursos suficientes, cada batalla desgastaba más a los defensores. Dentro de las murallas de la Alhambra, Boabdil vivía atrapado entre dos mundos. Era un líder que cargaba con las expectativas de su pueblo,
pero también un hombre que había aprendido a temer la ferocidad de sus enemigos. Su relación con los reyes católicos era un juego peligroso de treguas y traiciones, en el que cualquier movimiento en falso podía significar el fin de su dinastía. Mientras tanto, las calles de Granada se llenaban de rumores y oraciones. Los artesanos continuaban con su labor, tratando de mantener la normalidad. Las mujeres, guardianas de la vida cotidiana, cuidaban de sus familias y buscaban esperanza en medio de la incertidumbre. Los ancianos hablaban de los días gloriosos de Al-Ándalus, cuando Córdoba, Sevilla y Toledo brillaban bajo el estandarte del Islam. Cada individuo era una pieza en el gran drama que se desarrollaba, una historia de resistencia que resonaría durante siglos. El invierno de 1491 llegó con una pesadez ominosa sobre la ciudad de Granada. Las montañas nevadas que rodeaban el valle parecían cerrarse sobre los habitantes del reino nazarí, marcando el principio del fin. Desde los campamentos cristianos al pie de Sierra Elvira, ondeaban los estandartes de Castilla y Aragón. Era el último acto de un conflicto que había consumido la península ibérica durante más de 7 siglos. Los reyes católicos Isabel y Fernando habían hecho de esta campaña una obsesión personal. Su campamento, una ciudad militar conocida como Santa Fe, fue construido en las afueras de Granada como un símbolo de su determinación. Desde allí supervisaban el asedio, una operación meticulosamente organizada. Las provisiones, las tropas y los cañones estaban perfectamente alineados, mientras los emisarios cristianos y musulmanes iban y venían en un esfuerzo por evitar más derramamiento de sangre. Dentro de las murallas de la ciudad, el ambiente era sombrío pero resuelto. Los granadinos sabían que su situación era crítica. Las rutas de suministro estaban cortadas y el hambre comenzaba a acechar a las familias más pobres. Aún así, no se rendían. Los defensores de la ciudad, liderados por Boabdil, hacían uso de la topografía para hostigar a las fuerzas cristianas. Cada callejuela, cada colina, se convertía en un campo de batalla improvisado. Boabdil, atrapado entre las demandas de los suyos y la realidad de una guerra perdida, se enfrentaba a decisiones imposibles. Aunque muchos lo consideraban un líder débil por sus pactos con los reyes católicos, otros veían en él a un hombre dispuesto a salvar a su pueblo del exterminio total. La ofensiva final comenzó en otoño de 1491. Los cañones cristianos, con tecnología avanzada para la época, golpeaban sin descanso las murallas exteriores de Granada. Cada explosión resonaba como un eco de la caída inminente de una era. Isabel y Fernando, conscientes del simbolismo de la victoria, exigieron a sus generales un avance cuidadoso pero imparable. Mientras tanto, Boabdil inició negociaciones secretas. En un encuentro clandestino con emisarios cristianos acordó los términos de la rendición. Las capitulaciones de Granada, firmadas en noviembre de 1491, garantizaban la libertad religiosa y la seguridad de los ciudadanos musulmanes, al menos en el papel. Era una estrategia para evitar una masacre total, aunque en su corazón Boabdil sabía que las promesas de los reyes católicos eran tan frágiles como las murallas que ahora se derrumbaban. La mañana del 2 de enero fue fría, envuelta en una neblina que se alzaba sobre los tejados de la ciudad. Desde la colina de la Sabica, la Alhambra permanecía majestuosa, su esplendor intacto, incluso frente a la derrota. Las puertas de la ciudad se abrieron, y los granadinos observaron en silencio cómo las tropas cristianas marchaban hacia el corazón de su reino. Boabdil, vestido con ropajes negros en señal de luto, entregó las llaves de Granada a los reyes católicos. En aquel momento, según cuenta la leyenda, Isabel y Fernando recibieron el símbolo de la rendición con solemnidad, conscientes del peso histórico de aquel acto. En el horizonte, Boabdil montó su caballo y cabalgó hacia el exilio. Desde una colina cercana, conocida desde entonces como el Suspiro del Moro, miró por última vez la ciudad que había perdido. Su madre, Aixa, lo reprendió con palabras que resonarían en la memoria colectiva. Llora como mujer lo que no supiste defender como hombre. Cuando la cruz cristiana se alzó sobre la Alhambra, un capítulo de la historia había llegado a su fin, pero otro comenzaba. Los reyes católicos celebraron la victoria con una misa solemne, declarando que la península estaba finalmente unificada bajo una corona cristiana. Aquel mismo año, Cristóbal Colón recibiría su respaldo para una expedición hacia el oeste, iniciando la era de la exploración y el imperio. Para los habitantes de Granada, sin embargo, la victoria cristiana no trajo la paz prometida. Las garantías de las capitulaciones pronto se rompieron. La conversión forzada, la persecución religiosa y, finalmente, la expulsión de los moriscos en 1609 serían las secuelas de aquel día histórico.
La caída de Granada no solo marcó el fin de la Reconquista, sino también el inicio de una transformación profunda en la península ibérica. Los ecos de este evento resonaron en múltiples dimensiones: política, cultural, económica y religiosa. El 2 de enero de 1492 no fue solo el último día de Al-Ándalus, fue también el primer día de un nuevo orden que moldearía el destino de España y el mundo. Con la toma de Granada, los reyes católicos completaron la unificación territorial de España. Este logro, que llevaba siglos gestándose, no solo fortaleció a la monarquía, sino que también consolidó su control sobre los diversos reinos que habían conformado la península ibérica. Sin embargo, esta unificación no fue meramente geográfica. Isabel y Fernando impulsaron un proyecto de homogeneización religiosa que buscaba erradicar cualquier vestigio de Islam o judaísmo. En marzo de 1492, apenas unos meses después de la rendición de Granada, los reyes católicos firmaron el edicto de expulsión de los judíos, que obligaba a miles de personas a convertirse al cristianismo o abandonar el reino. Para los musulmanes de Granada, las capitulaciones inicialmente les garantizaban libertad religiosa, pero estas promesas comenzaron a desmoronarse rápidamente. La conversión forzada, conocida como bautizo de sangre, se convirtió en una práctica común, y quienes se resistieron fueron perseguidos por la recién creada Inquisición. Aunque la conquista cristiana buscaba erradicar la presencia islámica, el legado de Al-Ándalus permaneció profundamente arraigado en la cultura española. Las maravillas arquitectónicas como la Alhambra, el Generalife y la Mezquita de Córdoba sobrevivieron como testigos de una era de esplendor. Los habitantes de Granada, sin embargo, enfrentaron un proceso de aculturación forzada. Las lenguas árabe y hebrea fueron prohibidas, y los manuscritos que contenían siglos de conocimiento islámico fueron quemados en grandes hogueras, como la famosa quema de libros en la plaza de Bib Rambla en 1501. No obstante, aspectos del arte, la música y la gastronomía árabe continuaron influenciando la vida cotidiana en España, especialmente en el sur, donde los ecos de Al-Ándalus son visibles hasta el día de hoy. El final de la Reconquista permitió a los reyes católicos mirar más allá de la península. Con el territorio unificado y las arcas del reino llenas gracias al saqueo y la redistribución de las riquezas granadinas, España estaba lista para emprender nuevos proyectos. Cristóbal Colón, un navegante genovés que había buscado financiamiento durante años, finalmente obtuvo el respaldo real en 1492. Este mismo año, zarparía desde el puerto de Palos, iniciando la era de exploración que llevaría al descubrimiento de América. La toma de Granada y el descubrimiento del Nuevo Mundo estaban profundamente conectados. Ambos eventos marcaban un cambio de paradigma. El primero cerró un capítulo en la historia medieval, mientras que el segundo abrió las puertas a la era moderna y al imperialismo europeo. Tras la conquista, Granada pasó a ser una ciudad cristiana bajo la supervisión directa de los reyes católicos. Nuevas iglesias y monasterios comenzaron a erigirse, como la Capilla Real, donde eventualmente Isabel y Fernando serían enterrados. Sin embargo, la transición fue todo menos pacífica. Los musulmanes, ahora llamados moriscos, enfrentaron una creciente hostilidad. Las revueltas fueron comunes, siendo la rebelión de las Alpujarras, 1568 a 1571, una de las más significativas. Estas insurrecciones terminaron con la derrota definitiva de los moriscos y su expulsión definitiva en 1609. La toma de Granada es recordada como un momento de triunfo y tragedia. Para los cristianos de la época representaba la culminación de una lucha sagrada. Para los musulmanes y judíos, simbolizaba la pérdida de un hogar y el inicio de siglos de persecución. En la actualidad, este evento invita a reflexionar sobre la coexistencia, el conflicto y el intercambio cultural que definieron a Al-Ándalus.